tiempo que ya hubo barbarie y se repite, estamos predestinados a ser bárbaros, sino que estamos caminando hacia nuevas barbarie, que podemos estar construyendo nuevas barbarie. Esto es lo que quería señalar Juan cuando llamó la atención sobre las barbaries anteriores. O sea, estamos, no es mirar atrás, no revisar, esa es mala historia, dice, es mala la historia que nos dice que las historias se repiten. Antes hubo barbarie y la va a haber hoy y la va a haber mañana. No es eso lo que estamos caminando. Tenemos que estar construyendo, tenemos que estar abriendo los ojos, que estamos construyendo hoy, en nuestros días, ahora, en nuevas barbaries. No conformarnos, si lo hubo antes, tiene que haberla en mañana. Este es el punto, como él dice. Necesitamos entonces estudios de nuestra historia, de nuestras prácticas historiográficas, de nuestra lectura de la historia, que vayan en esta dirección. Ojalá alguno de los presentes, que no veo muchos estudiantes, pero bueno, ojalá que podamos animar a los estudiantes a que hagan sus monografías sobre estos temas, estas problemáticas que en ciencias sociales son cruciales. Y con esto ya concluyo. Es mala la historia que asusa miedos, fantasmas, que retoma mitos, retoma barbarie, que fabrica otros mitos para conseguir fines particulares, ya sean estos, como el caso de ahora, para un provecho político, para la derecha o la ultraderecha. Es mala esa historia. Y la mala historia que falsifica e imputa mentiras para promover la exclusión, la discriminación, el odio, la guerra contra los otros, por ser solo diferentes, es mucho más mala todavía. Por todo lo anterior, la historia que pretenden Núñez y Listín Diario son ejemplos de esa mala historia de la que nos habló Hostos. Hostos distinguía entre mala y buena historia. Y la misma de la que nos advirtiera en nuestros días Osvaldo, Mario Carretero y otros escritores. Muchísimas gracias. Seguro que tendremos preguntas y la vamos a dejar para el final. Vamos a permitirle a Fátima que nos va a compartir también su análisis y su perspectiva sobre el debate actual alrededor del libro de texto y del aprendizaje de las ciencias sociales. Bueno, yo no soy historiadora, pretendo serlo. Yo leí el texto y bueno, vi que más de lo mismo que se ha construido dentro de los panoramas, ¿verdad?, de la historiografía tradicional que se ha escrito desde hace mucho tiempo, con ciertas variaciones que está incluyendo algunos aspectos que en otros textos tradicionales no se incluyen. Bueno, yo dije, ¿por qué me invitan a mí? Cuando yo no creo en esa historia occidental, en esa memoria occidental basada en una teoría del derecho, en un pensamiento positivo, una historiografía escrita desde la masculinidad y la colonialidad. Imagínense, yo estaba mirando al sacerdote ahí vociferando cosas, ¿verdad? Y un indígena en silencio, no podía hablar. O sea, solo mirando las imágenes hay toda una lectura que se le hace al texto. Todas las imágenes son de hombres, comenzando por ahí, de próceres y de todo un pensamiento burgués, republicano y estatista que a mí me roza muchísimo, porque cuando comienzo a mirarlo, toda la historia que se ha construido en Occidente, en su mayoría, y sobre todo en este libro de texto, que es lo que me voy a referir, no es una historia inocente. Está construida como historia oficial desde el parámetro republicano, y como los republicanos se miran a sí mismos y tratan de construir una memoria en torno a esa situación. En esa memoria republicana se tocan algunas cosas, otras se dejan, y cómo van dejando de lado aspectos fundamentales y conceptuales prácticos. A un estudiante de sexto curso, por ejemplo, no se lo define bien claramente en este texto qué es el Estado, pero están hablando del Estado, de la República, de las definiciones de las estructuras geográficas, nada de eso está claro aquí. O sea, se da por sabido, porque la memoria occidental da por sabido una memoria universal
y da por sabido una memoria masculina y da por sabido que todos somos republicanos y que el discurso republicano o el discurso de clase o el discurso estatista es el único válido. Comenzando por ahí ya hay mucho que decir. Las fuentes nunca son citadas y el problema de la fuente es muy diverso. En primer lugar, porque toda fuente está manejada por una condición de clase, una condición de género, una visualización de colonialidad. Aquí no hay ni siquiera referencias. Y toca viejos mitos, así como decía Raimundo, por ejemplo, yo siempre me río mucho con el mito del puerto del Palo de Moguer, ¿verdad? Que se descubrió. Esa misma barbaridad todavía se está diciendo aquí. O sea, yo no quiero ni siquiera discutir lo de lo nacional. O sea, hay cuestiones que sabemos que no fueron así y están todavía en el libro de texto, que no tuvieron ningún tipo de variación. Pero mi pregunta es esa una historia falsa? No, para los dominicanos Colón salió del puerto del Palo de Moguer, porque como Duarte, Sánchez y Mella son los próceres de la patria, ¿verdad? Y como comparar esos dos argumentos, para mí es la misma temática de todo lo que ha sido la construcción de una historia lineal basada en ese proyecto tradicional de esa historia positivista o positivista, que incluido los marxistas también tuvieron esa misma cuestión. Bueno, un estudiante me diría, hay que buscar la causa y consecuencia. Esa idea de causa y consecuencia son parte de también toda una construcción epistemológica de cómo yo veo la realidad. Entonces, entre esas consecuencias y esas causas, ¿cómo la ve un republicano al analizar todo ese constructo de causas y de efectos? En este caso, el constructo de causas y de efectos que se encuentra en este texto está manejado por una visión usualmente burguesa, donde hay todas unas argumentaciones en base al dato que aquí en este libro de texto no se verifica de dónde sacó el dato. Y como para los historiadores marxistas y positivistas, el dato o la fuente son las verdades y no son discursos, porque toda verdad es un discurso de clase, un discurso étnico, un discurso cultural, etc. Eso no se analiza, se da como dado. Entonces, cuando yo tengo en mis manos, como he tenido junto con Raimundo, analizando cosas, un sinnúmero de textos, yo esa fuente yo nunca la veo, me la muestran como si no fueran inocentes. Y esa muestra de ver ese documento como si no fuera inocente, que no tiene ninguna fuerza del deseo político que subyace dentro de esa mirada, es lo que siempre se me muestra en los libros de texto. Este libro no se escapa a esa realidad. Es un libro de texto donde la historia es falsa, sí es falsa. Porque ¿qué es la memoria? Sino que son constructos, diseños, discursos, que son epocales, que están manejados por un sinnúmero de fuerzas que definen quién escribe y quién no escribe, quién escribe o quién hace una crítica textual del texto. Si me voy a la parte de la crítica textual del texto, de cómo está escrito, sigue la demanda y las emisiones tradicionales de cómo se escriben los textos infantiles, en donde la textualidad del análisis del discurso es un análisis donde no hay aclaraciones, sino informaciones dadas para la memoria. O sea, ahí hay poca criticidad en torno a poner en debate algunas de las informaciones que se dan. Por tanto, la criticidad de esa textualidad es una textualidad tradicional. Así ha sido escrito y muchos historiadores me han dicho, bueno, es porque los niños entiendan cómo se escribe ese texto. Yo digo, pero si el niño no aprende a reflexionar, es muy difícil. Yo me encontré un chico aquí en la universidad que había estudiado en Noruega y él me decía, pero ¿por qué no me ponen a contradecir las informaciones textuales dentro del texto? No podían, porque aquí se está consiguiendo un saber como dado. Y como esta historia colonial, esta historia nacionalista es un saber dado, y se cree que todo el que lee
parte de ese saber dado, ahí no hay contradicciones de ningún tipo. Este libro de texto no muestra grandes contradicciones. Evidentemente que el autor intentó introducir elementos, entre comillas, novedosos, que un nacionalista se alteró, como dibujar una bandera. Pero ¿para qué sirve dibujar una bandera? ¿Para qué sirven los símbolos patrios? Porque los símbolos patrios hay que entenderlo dentro de un modelo republicano y nacionalista. Y para yo enseñarle a un estudiante sobre los símbolos patrios, le enseño a criticar un texto. Porque el símbolo patrio para mí no significa nada. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿qué significa? Y me pregunté, bueno, él está discutiendo que debería ponerse la bandera dominicana y no la bandera haitiana, pero ni siquiera se analizan los usos de los símbolos dentro de lo que es una bandera dominicana o una bandera haitiana. Simplemente él intenta como hacer algo diferente de lo que presentan los otros textos, pero se queda en el mismo campo. Entonces, mirando los problemas de la cronología y los problemas de analizar la historia a partir de cronología, los problemas de la escritura, de la textualidad, de la historiografía, el problema de las fuentes, concebir la fuente como verdad o la carencia de esa fuente, porque ese texto yo no veo ningún dato donde me muestre, excepto al final, ¿verdad? No me muestra ningún asunto de la fuente, ahí viene un problema. En torno a las imágenes raciales, hay varias cosas que yo pude captar. Por ejemplo, él intenta reponer el problema de las imágenes de negros, colocándolas, pero siempre son imágenes masculinas. Y esas imágenes de negro que él está resaltando tampoco hace una crítica en torno a esa condición. Por ejemplo, es muy mal trabajado el problema de la estructura de la esclavitud, que me llamó mucho la atención. Hay algunas cosas que él no está tomando en cuenta para los estudiantes, aunque sí está introduciendo, él no explica claramente todo el fenómeno del proceso de la esclavitud y de la relación de la esclavitud. Intenta exponer algo sobre el antillanismo, pero no lo logra mucho. Por ejemplo, todas las islas son desconocidas, excepción hasta Cuba incluso, está excluida en algunos de los puntos, y entonces prefiere tocar a Panamá o prefiere tocar el caso de Colombia. O sea que ahí hay mucha deficiencia en torno al manejo geográfico en algunas de las cosas, porque le excluye. Entonces yo miré qué cosas se están incluyendo dentro de este análisis. Se están incluyendo el problema de la colonialidad, que no se toca. Y es importante para un estudiante de sexto mirar el problema de la colonialidad. Se está tratando de manejar un concepto de identidad acomodada a partir de factores geográficos, a partir de un modelo de Estado-Nación, a partir de los símbolos patrios. Para mí la identidad no existe, y perdonen, como antropóloga es un constructo muy occidental. ¿Quién soy yo? ¿Un colectivo o un individuo? Todo depende del concepto que yo esté manejando. El problema de la identidad tiene muchísima discusión. ¿Es la identidad un problema de construcción o la identidad un imaginario? ¿Cuál es mi imaginario en torno a ese problema de identidad? Son los símbolos patrios. Mire, yo sé que este problema es un problema bastante difícil. Cuando un estudiante me pregunta ¿qué hago con la bandera? Yo le dije tener un buen orgasmo sobre ella. Perdónenme, con mi decano. ¿Por qué? Porque ¿qué simboliza a mí la bandera que no sea una sábana? La bandera es un constructo nacionalista y está correspondiéndose sumamente a un problema de tipo de modelo epistémico. A mí no me interesa analizar la bandera, a mí me interesa analizar la bandera como estructuras políticas y cómo esas estructuras políticas de esos imaginarios construyen esos discursos o construyen problemas de clase. Entonces, en este contexto, si yo fuera a analizar la bandera, para mí la bandera no significa nada, ni me voy a parar en términos tradicionales frente a la bandera, porque la policía me ha parado muchas veces y yo sigo. Primero, yo no soy republicana. Y si lo miro desde el hecho de un análisis de una bandera, un símbolo patrio, el libro sigue la misma tradición. No hay contradicciones en el mundo de la secuencia de la memoria y este libro no lo ve. Sigue con el argumento universalista occidental. Entonces, en ese problema de esa mirada universalista, es un libro
completamente, digamos, patriarcal, ahí está claro. La noción de lo geográfico no está muy clara, ni se define en torno, ni siquiera, son tan nacionalistas que ni siquiera el problema antillanista lo manejan, no manejan todo esos cuestionamientos en relación a esos mitos de lo nacional, que sería un discurso interesante para un estudiante comenzar a mirar el texto, a reflexionar sobre las cosas. Yo no quiero seguir, aparte de la bandera y el orgasmo, que seguro le dio mucho dolor de cabeza a mi decana, a otro vicedecana, yo relajándote, Elsa. Aparte de lo que pueda provocar todo la mirada de estos textos de historia, yo a veces siempre me pregunto, ¿por qué me preguntan a mí, por Dios? Porque me molesta leer todavía, seguir leyendo este tipo de cosas, y me molesta sobre todo las falsas argumentaciones que se toman en torno al problema de lo nacional y de lo no nacional. Con mi respeto de Hosto, un positivista, con mi respeto de los marxistas y con mi respeto de todos aquellos que tienen un pensamiento, todo lo que se construye dentro del episteme de la historiografía dominicana no es inocente. Con eso termino.